¿Cuántos conocen a Frank Sinatra? Y esa canción tan famosa que se hizo popular justamente un año antes que yo naciera. En el año 1969, esta canción comenzó a hacerse inmortal hoy en día y Frank Sinatra fue uno de los cuales estaba inmolando esta canción. Pero justamente revisando la letra de esta canción podemos ver aquí que dice: el fin muy cerca está, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fortalezas. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante, tan solo tomé una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré seguir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Frank Sinatra no fue el autor de esta canción, pero Paul Anka, que fue que le dio esta patrocinación a Frank Sinatra para que cante, él al prácticamente escribir esta canción reflejaba mucho de su entera vida. Sin embargo, si vemos a raíz de la palabra bíblica el contenido de esta letra, suena muy egoísta de su parte, suena muy pretencioso, orgulloso de su parte. Y quizás eso es lo que hizo que esta canción fuera muy popular, que reflejara el entusiasmo de muchas personas que querían vivir a su manera a partir de los años 70. Y fue prácticamente el inicio de una década que comenzó a vivir todo el mundo a su manera. Sin embargo, al terminar este año 1969, esta canción haciéndose popular, marcó un hito en la historia de muchas personas que hoy en día les gusta cantar esta canción en los karaokes o en los nureban. Hoy estamos terminando el mes de noviembre y estamos terminando ya a poco de un mes el año 2019. Y así como esta canción intitulada A mi manera, yo quiero terminar este año 2019 hablando no de vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando en esta hora una palabra muy puntual, de hacer las cosas de tal manera que Dios se agrade. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere hacer en los próximos días de este año? ¿De qué forma lo quiere hacer? ¿Cómo quiere empezar el año 2020? ¿A su manera o a la manera de Dios? Yo quiero exhortarle de que usted viva de tal manera que pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, la Escritura nos habla hoy sobre la puerta de la fe. La puerta de la fe es una puerta de promesas que Dios tiene para nosotros. Y esa puerta también tiene una paciencia de mantenerse abierta hasta que se cumpla estas promesas. Si nosotros vamos a empezar este año 2020 escuchando las promesas de Dios, necesitamos la paciencia de terminar este año 2019 para que Dios prepare todo lo que ya ha preparado en el futuro para nosotros. Sus promesas, o como quieran decirlo, la profecía que Dios nos ha dado individualmente. Esa promesa tiene que llegar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. No en nuestra manera, sino a la manera de Dios. Quizás nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en estos días para que se cumpla nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Quizás nosotros estamos pidiendo que se hagan las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, ten un poco de paciencia, porque yo quiero que tú hagas de tal manera que las cosas salgan a la manera del Señor. Amén. Sí, regresando a la escritura de hoy en el capítulo 14 del libro de Hechos, vemos ahí el versículo 26 y 28 que el apóstol Pablo y Bernabé, ellos estaban navegando a Antioquía, de regreso a la ciudad, a la iglesia donde ellos habían sido comisionados como misioneros.
donde habían sido encomendados, dice la Escritura, a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para la obra que habían cumplido. Ahora ellos estaban regresando, dando un reporte de la obra que habían cumplido, no la obra que estaban cumpliendo, sino la que habían cumplido. Esto quiere decir que después de un año de viaje, ellos habían cumplido una obra. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ellos refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto el Señor la puerta de la fe a los gentiles. Sí, ¿se acuerda que habíamos hablado que Pedro había sido el que había abierto esta puerta allí conociendo a Cornelio en el capítulo 10? Pero ahora este trabajo de Pablo también necesitaba abrirse una puerta, la puerta de la fe, sí, para los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos recargando las baterías para el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo iba a tener después, que ya, si Dios mediante, lo podremos estudiar el próximo año 2020, cuando remontemos nuevamente este estudio del libro de los Hechos. Pero, sin embargo, ¿cómo nosotros podemos tener esa puerta de fe abierta para nuestra vida diaria, espiritual, material, física, sentimental? ¿Cómo podemos mantener esa puerta abierta? Con la paciencia nuevamente. Necesitamos la paciencia de que Dios cumpla en su tiempo su voluntad y que se hagan las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está hablando en muchas formas de que las cosas se hacen a la manera de Dios. Y Dios quiere que usted y yo entremos a esta puerta de la fe creyendo de tal manera, ¿sí? Porque el versículo 1 dice que allí creyó una multitud. De tal manera esta multitud creyó que muchos se convirtieron allí en este viaje misionero. La incredulidad cierra la puerta de las oportunidades. Y nosotros, por dudar en nuestra fe, estamos cerrando esta puerta a las oportunidades que tenemos adelante. Creer es la clave para que la puerta de la fe se abra, ¿sí? O la llave, si usted quiere decirlo así, aunque hoy en día estamos usando la clave, ¿sí? En las puertas. La fe es la que mueve montañas. Nehemías creyó que podía reconstruir los muros de Jerusalén y así lo hizo. Esther creyó que podía salvar a su pueblo y se enfrentó ante el rey. David creyó que podía salir victorioso enfrentando un duelo con Goliat y así lo enfrentó. Así que necesitamos nosotros la fe de creer de que las oportunidades que Dios nos da pueden terminar para nuestro beneficio y conforme a la voluntad de Dios para que algo bueno salga de ahí. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que la fe y la fe que tenemos en el Señor abre la puerta de la fe o abre la puerta de las oportunidades, ¿sí? Pero para que podamos ver que esa puerta nos lleve hacia un lugar, necesitamos tener la paciencia de que esa puerta nos va a guiar hacia el objetivo que nosotros tenemos. Así que hay que creer de tal manera que las puertas se mantengan abiertas siempre a las oportunidades que tenemos diarias. Es usted que abre esa puerta diariamente a través de una oración, de una fe que ponga en el Señor. Y cuando hablo de fe, hablo de la confianza que tenemos en el Señor, de que las cosas se van a cumplir a su manera. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos habla también a nosotros a su manera. Si vemos nuevamente este versículo 1 más detalladamente, aconteció que en Iconios entraron juntos en la sinagoga de los judíos, Pablo y Bernabé, una vez más, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de los griegos. Ellos hablaron de tal manera que ellos vieron el fruto de su trabajo. El mensaje de Dios es proclamado, pero tiene que proclamarse de tal manera que la gente crea. ¿Usted cree que lo que yo estoy predicando viene de Dios? ¿Usted cree que lo que Dios le está hablando a usted a través de este mensaje que Dios me ha inspirado por el don del Espíritu Santo es para usted? Entonces usted tiene la fe de tal manera que va a ver los frutos de esta creencia. Ahora usted tiene que hablar de tal manera, tiene que repetir lo que ha escuchado hoy, de lunes a viernes, a sus amigos, a sus familiares, de tal manera que ellos también se contagien de la fe que usted tiene, de tal manera para venir a este domingo y todos los domingos aquí a la iglesia. Porque si no, yo no sé qué hace aquí, si no tiene esa fe de tal manera de creer en el mensaje que Dios tiene para usted en este día y todos los domingos que estamos aquí reunidos. Así que Dios también quiere hacer un milagro en su vida de tal manera que usted cada domingo pueda tener un testimonio de lo que hace Dios en su vida, de tal manera que tenga usted algo que contar a todo el mundo hasta que el Señor Jesucristo vuelva.
Sí, Dios habla de tal manera y Dios obra de tal manera que nosotros podemos ver los milagros cotidianamente. Y vemos aquí en Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, que dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La obra que Pablo hacía no era el milagro de Pablo, era el milagro de Dios. Dios estaba obrando a través de Pablo, y él estaba haciendo un milagro de tal manera que incluso hasta los delantales que ellos llevaban eran siendo instrumentos para que el milagro continuara, llegando a la distancia a las personas que no podían venir físicamente a encontrarse con el apóstol. Dios quiere obrar un milagro en nuestras vidas para que nosotros seamos instrumentos, estos pañuelos de milagros que lleven a las casas esa obra milagrosa que Dios está haciendo en nosotros, para que también ellos la reciban en el nombre de Jesús. Así que usted es un instrumento, sea ese pañuelo, ese delantal que rodee, que cubra el cuerpo de Cristo, para que esa sanidad que viene de Jesús sea transmitida de usted a las otras personas que están a su alrededor, porque nosotros somos instrumentos de Dios para sanidad de todas las naciones. Así que los hermanos estaban creyendo de tal manera, ellos estaban escuchando la palabra de Dios de tal manera, ellos estaban viendo los milagros de tal manera, y ellos también alababan de tal manera, como vemos aquí en el capítulo 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El apóstol Pablo y sus compañeros Silas estaban en prisión en Filipos por haber predicado el evangelio a los gentiles. Ellos habían sido encarcelados, pero en vez de quejarse, en vez de estar allí desanimados, ellos en medio de la noche, en plena cárcel, encerrados en esa jaula, estaban alabando a Dios de tal manera que Dios mandó un terremoto para que se rompieran esas cadenas y se abrieran las celdas de la prisión y ellos puedan salir libres. Sin embargo, ellos no salieron escapándose, ni ninguno de los presos que estaban con ellos, sino que ellos estaban agradecidos de ver que esa alabanza había sido recibida. Quizás fue una prueba de Dios para ver, bueno, lo que tú quieres es salir libre. Bueno, te voy a dar libertad. Pero sin embargo, ya vemos que el apóstol Pablo había madurado, que él no necesitaba salir preso de ninguna cárcel, porque él podía predicar o en la cárcel o fuera de la cárcel. Sin embargo, al ver esta oportunidad de que los presos estaban allí con él, él quería evangelizar a esos presos. Por eso que, aunque se abrieron las celdas, aunque se rompieron las cadenas, él tenía un mensaje para compartir a los que Dios le había puesto junto en esa prisión. Y no solamente a los presos, sino a que era el guardián de esta cárcel, al que era el policía de esta jaula. Y él y toda su familia creyó, y todos fueron bautizados y fueron integrados a la iglesia del Señor. Así que la alabanza tiene que ser de tal manera que la gente crea. La alabanza tiene que ser de tal manera que se muevan los cimientos, los corazones, y nos sacudan de nuestra incredulidad, nos sacudan de nuestra preocupación, de nuestro estrés, y nos animen a creer de tal manera, a experimentar los milagros de tal manera, a oír la palabra de tal manera, para que podamos nosotros alabar de tal manera en el nombre de Jesús. Sí, Dios nos da este estudio del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en los hechos que en las palabras. Sí, como dice aquel dicho, hechos valen más que 1000 palabras. Dios quiere que nosotros seamos cristianos de hechos, no de palabras. Si bien es cierto, yo soy en este cuerpo quizás la boca, pero ustedes son los pies y las manos, y todos juntos estamos aquí trabajando para que estas palabras que predicamos cada domingo aquí sean puestas en marcha, sean puestas en obra y sean llevadas a donde las personas que no pueden venir, escuchen estas palabras de tal manera y puedan experimentar la fe de tal manera y ver el milagro de conversión de tal manera que ellos vengan un día, cuando puedan, aquí a alabar de tal manera que sea un testimonio para nuestro ministerio. Amén. Sí, el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es el libro que vemos que Dios obra de tal manera que las cosas suceden. Y Dios quiere que se hagan las cosas de manera que nosotros podamos ver que Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Sí? Como hemos cantado, Dios Todopoderoso, Dios que cumple las promesas. Dios quiere mostrarse en nuestra vida cotidiana como una
como un Dios que obra, como un Dios que hace, no como un Dios que está allí en los cielos, sentado en su trono sin hacer nada, esperando que venga el juicio. No, Dios está obrando hoy en día. Dios está trabajando. Él es, como dice la canción, hacedor de caminos. Y si Él está obrando, nosotros también tenemos que obrar y hacer las cosas de tal manera que Dios reciba la gloria. ¿Sí? Por eso que el segundo punto es que nosotros tenemos que hacer las cosas de tal manera como Dios quiere que la hagamos. Amén. Sí. ¿Cómo hicieron las cosas los discípulos? ¿Sabe? Ya terminando este estudio del libro de los Hechos, haciendo un resumen prácticamente, lo que nosotros tenemos que ver es el ejemplo de los discípulos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y dice aquí que los discípulos, ellos predicaron el Evangelio. Los discípulos se identificaron con lo que ellos querían hacer, realmente con lo que querían hacer. Ellos querían alcanzar a los que necesitaban el Evangelio. Y los hermanos que se estaban convirtiendo, judíos y también griegos, ellos estaban viendo que los judíos estaban realmente concentrados en esa obra, que ellos sabían lo que querían, que ellos realmente estaban teniendo un objetivo, un propósito, para que ellos puedan experimentar los milagros que se veían diariamente y la predicación y cómo muchos se añadían a la iglesia en este trabajo de los discípulos. Los discípulos, ellos creyeron lo que decían y ellos creyeron lo que hacían. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas sin creer. Estamos ministrando sin fe. Estamos testificando sin fe. Estamos adorando sin experimentar la presencia de Dios. Estamos haciendo las cosas simplemente por hacer. Y Dios no se agrada de esa adoración, no se agrada de esa fe. No vemos los milagros de tal manera. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas de tal manera que Dios obre a través de nosotros. Sí, Dios quiere que nosotros sigamos ese ejemplo de los apóstoles, que ellos creyeron lo que decían y ellos creyeron lo que hacían. Yo no sé si usted está creyendo lo que está haciendo aquí o lo que se dice aquí, pero yo estoy convencido que lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo viene de parte de Dios y que Dios está haciendo la obra a través de este ministerio. Sí, Dios quiere que se hagan las cosas de tal manera que nosotros podamos esperar cosas mayores que pasen en nuestra vida. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí, gracias. No podemos nosotros esperar que las cosas sucedan simplemente por suceder. No podemos esperar que cosas por las cuales nosotros estamos haciendo al respecto simplemente pasen porque sí, por defecto o porque viene de gracia de Dios. No, si queremos una familia fuerte, nosotros tenemos que hacer algo. Pero muchas personas quieren una familia fuerte y no hacen nada por la familia. Otros quieren ser amados, pero son egoístas. Otros quieren ser exitosos, pero son perezosos. Otros quieren ser inteligentes, pero ni siquiera leen un libro. Otros quieren tener dinero, pero ni siquiera invierten. Otros quieren que la iglesia se multiplique, que la iglesia salga a evangelizar, pero sin embargo no hacen nada al respecto. Si quiere que algo en la vida suceda, entonces usted y yo tenemos que trabajar con la pasión que tuvieron los primeros discípulos de Dios ahí en la iglesia primitiva. Necesitamos reavivar nuestra pasión, nuestro corazón, nuestro amor por el servicio, por el trabajo, por la familia, por todo lo que nosotros queremos hacer. Porque sin ese motor, sin esa energía del amor de Dios, nosotros no podemos alcanzar los objetivos. Sí, hay que vivir de tal manera. ¿Cuál es la razón de su existir? Cuando usted encuentra el propósito de su existir, usted vive de tal manera que el mundo acompaña y sigue sus pasos. Tenemos que vivir de tal manera que la gente nos persiga, ¿sí? Nos siga. Sí, yo sé que es difícil, que a veces tenemos un carácter como el mío, quizás tan podrido que a veces yo digo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? No escogiste un pan de Dios por allí que pueda traer más multitudes en vez que a mí. Pero sin embargo, eso Dios lo sabe, nada más. Y los discípulos estaban predicando sin dudar, haciendo la obra sin retroceder y sin rendirse. Bueno, si algo yo tengo que jactarme es que yo no me doy por vencido. Aunque a veces viene el diablo y me da una patada por detrás, yo me levanto nuevamente y le digo, sí, está bien, tú me vas a patear, pero esa patada me ayuda para mí para hacerme más fuerte. Y no nosotros nos podemos quedarnos allí tirados cada vez que nosotros caigamos derrotados por una tentación, por nuestra propia naturaleza, o porque el mundo nos persigue, o porque Satanás nos ha tentado. Eso va a venir constantemente. Yo tengo 22 años en el Evangelio y le tengo cátedra para decir que cuántas veces Satanás me ha tumbado, pero así como hoy me vuelvo a levantar y voy a decirse al Señor gracias, porque Satanás nuevamente me demuestra que simplemente es débil comparado con el Señor, que me pone su mano y me levanta nuevamente mi cabeza y hace que las cosas sigan funcionando. ¿Por qué?
porque no retrocedemos, porque no nos rendimos y porque nosotros seguimos haciendo la obra de tal manera que Dios se agrade y nos fortalezca. Los discípulos, ellos hicieron del Evangelio la razón de su vida, porque vivieron de tal manera que influenciaron a muchas personas a seguir ese Evangelio. Nosotros, ¿estamos viviendo el Evangelio o estamos simplemente predicando el Evangelio? Hechos valen más que 1000 palabras. Podemos predicar muy bien el Evangelio, pero vivir el Evangelio es diferente. Vivir el Evangelio es vivir con pasión. Vivir el Evangelio es tener una razón por qué vivir. ¿Por qué nosotros estamos trabajando en nuestras empresas, estamos estudiando en nuestros centros de estudios? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos en nuestro negocio? ¿Por qué tenemos una familia? ¿Por qué tenemos las comodidades que tenemos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué tenemos esta vida hoy? ¿Realmente tiene una razón? ¿Tiene una reflexión en el Evangelio? ¿Realmente significa algo lo que hacemos cada día o simplemente estamos existiendo como aquellas criaturas que no tienen un propósito en su vida? Dios nos ha dado un propósito de nuestro existir. ¿Cuál es ese propósito? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Qué buena noticia? Que nosotros, habiendo sido pecadores, Dios vino a buscarnos a nosotros. No es que nosotros estábamos buscando a Dios, sino que Dios estaba buscando a nosotros y nos encontró a pesar de que nosotros estábamos huyendo de Él, escapando de Él. Dios nos trajo con lazos de amor y nos enseñó su amor, diciendo cuánto nosotros somos válidos para Él, que ese amor nos hizo rendirnos a sus pies y enamorarnos del Señor y de su Espíritu, de tal manera que nosotros respondamos a ese llamado con nuestra conversión, haciéndonos nuevamente hijos de Dios por esa fe que Él nos ha regalado. Sí, vivir el Evangelio, no simplemente predicar el Evangelio, vivir de tal manera que nosotros podemos ver que todo alrededor cambie. ¿Sí? Trabaje de tal manera que a usted le den un ascenso. Estudie de tal manera que le den una beca de estudios. Cuide a su familia de tal manera que la saque adelante en la sociedad. Luche por sus sueños de tal manera que los haga realidad. Y entrene de tal manera para que pueda ganar una medalla. Practique el arte de tal manera que sea un mejor músico o un mejor cantante o el más grande del mundo. ¿Cuál sea la motivación? Hágalo de tal manera que vea los frutos de ese trabajo. Sí. Y por último, ame de tal manera. Ame de tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura. Si Dios amó de tal manera, lo único que puede motivarnos a trabajar, estudiar, cuidar de nuestra familia, luchar por nuestros sueños y entrenarnos y practicar y esperar algún cambio, es el amor que tenemos por lo que hacemos. Si nosotros amamos lo que hacemos, entonces podemos ver los frutos de ese esfuerzo, de esa pasión. El amor es el mayor poder que cualquier persona pueda recibir para vivir una vida con propósito. Amar a Dios, amar a la familia, amarse a sí mismo, amar a la iglesia, amar a los perdidos, esa es la voluntad de Dios. Pero si no tenemos el amor, entonces por más que tengamos toda la fe del mundo de mover montañas, no sirve para nada. Sirva de tal manera que la iglesia siga creciendo. Adore de tal manera que el Espíritu Santo traiga avivamiento a la iglesia. Ame de tal manera que el mundo conozca el amor de Dios a través de usted. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nosotros estamos amando al Señor? ¿Cuánto nosotros estamos correspondiendo a ese amor que de tal manera Él nos lo mostró? ¿Cuánto nosotros estamos diciendo, Señor, si tú me amaste de tal manera, yo te quiero amar a ti de tal manera también? Si tú has dado tu Hijo unigénito, lo más preciado que tú tenías, por mí, ¿qué no te voy a dar yo? ¿Qué me voy a reservar para mí, sabiendo que tú no te reservaste nada por mí? ¿De qué manera estamos creyendo, hermanos? ¿De qué manera estamos escuchando las palabras? ¿De qué manera estamos viendo los milagros en nuestra vida? ¿De qué manera estamos nosotros sirviendo? ¿De qué manera estamos nosotros cuidando de la iglesia de Dios? ¿De qué manera estamos nosotros amando al mundo, a Dios, a los perdidos? Jesucristo nos enseñó a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo, a amar a otros como a nosotros mismos.
Pero si usted no ama a Dios, no se va a poder amar a sí mismo. Si usted no ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su ser, no va a poder amarse a sí mismo. Porque nuestro amor es un amor tan egoísta, tan condicional, que si hoy día nos sentimos de ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Y si hoy día no nos sentimos de ir a la iglesia, no vamos a la iglesia. Si hoy siento que mi necesidad material de ganar dinero es más fuerte o más grande que mi necesidad de llenar mi espíritu con la palabra de Dios, es así como yo amo a Dios. Es así como yo amo a mí mismo. Y es así como yo voy a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque eso nosotros podemos verlo en la medida de nuestro amor hacia Dios. ¿Usted quiere saber cuán bendecido va a ser este año 2020 que se viene? Mida primeramente cuánto ama a Dios. ¿Usted quiere saber cómo va a terminar este año 2019? Mida primeramente cuánto ama usted a Dios. Si las cosas no le han salido bien hasta hoy, si lo que usted está esperando no está ocurriendo, es porque todavía Dios está esperando de usted el fruto del amor. La semana pasada la iglesia coreana estaba celebrando el Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos también. Sin embargo, ¿qué estamos trayendo de fruto en agradecimiento, en amor al Señor? ¿Realmente usted ha sembrado los frutos del Espíritu Santo en su corazón este año y está dándole al Señor esa ofrenda, los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primer fruto que está en la lista allí en el fruto del Espíritu Santo? Es amor. Amor es la primera característica del fruto del Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted debe tener el fruto del amor. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios. Porque Él nos amó primero y nos dio la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios de esta Navidad, la vida eterna. Ese es el Evangelio, la buena noticia, que nosotros no nos merecemos el ir al cielo, pero Dios nos ha regalado a su Hijo para que nosotros podamos entrar al cielo. Él es la puerta. Él es la puerta de la fe. Él es la puerta de la oportunidad. Nosotros tenemos que tener la paciencia de entrar en el reino de los cielos y ver a nuestro Señor cara a cara hasta que Él haya terminado nuestro entrenamiento aquí. Porque la paciencia que nosotros tenemos ahora, entonces va a dar un fruto de fe. Y si algo que usted está esperando este año 2009 no se ha cumplido, es porque Dios quizás quiere que usted entregue ese fruto de paciencia, que también, dicho sea de paso, es el fruto del Espíritu. Si usted tiene el fruto de paciencia y el fruto del amor, entonces usted ya puede ver el fruto de la fe. Puede ver que Dios está obrando, aunque no pueda haber estado obrando, aunque no pueda haber estado obrando, aunque no pueda haber estado obrando. Sí, como hemos cantado, aunque no pueda haber estado. Él es el que conoce nuestros caminos. Señor Jesús, puedo esperar en ti. Tú conoces mi camino. Oh Jesús, quiero confiar en ti. Oh Señor, me rindo. Ese es el mensaje de esta tarde para los que nos están escuchando. Porque Dios nos amó de tal manera, creamos de tal manera, escuchemos la palabra de tal manera, obedezcámosla de tal manera, evangelicemos de tal manera, prediquemos de tal manera, veamos los milagros de tal manera, que podamos venir aquí cada domingo a alabarle de tal manera que el Señor Jesucristo reciba la gloria y la honra a través del ministerio desde aquí de Corea, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a... Pues estoy muy agradecida con todos, hermanos, porque Dios los usó a todos en mi viaje aquí en Corea. Fueron de mucha bendición, la verdad. Cuando tuve necesidad siempre me apoyaron, el Señor me habló a través de sus vidas, cada servicio aquí en la iglesia, y pues me da más ánimo, aunque voy a México y la verdad no me quiero ir, pero pues me da ánimo el verlos aquí a todos ustedes trabajando para yo en México seguir orando también por las personas que están aquí en Corea. Y pues sí, estoy muy agradecida con todos ustedes porque me recibieron bien y siempre me apoyaron y porque fueron de bendición para mi vida. Vamos a orar por ella.
Sí, ella nos ha estado viendo todas las semanas sin falta desde Pusan, imagínense. Estaba siempre ahí con esa pantalla que tenemos ahí adelante, siguiéndonos y animándonos a predicar. Y bueno, imagino que también estará en México los sábados en la noche, en vez de irse parranda, escuchando nuestras alabanzas acá con nosotros. Así que vamos a orar por ella. Señor, gracias por la vida de Ivonne, que tú las has traído aquí a este país para conocerla, para ayudarle, exhortarle, animarle a seguir en la fe y para que ella ahora regrese a México con un testimonio de lo que ha vivido en nuestra iglesia, lo que ha vivido aquí en Corea, y que pedimos, Señor, para que tú le proveas, Señor, en el futuro las becas que ella necesita, las oportunidades que ella necesita para que ella venga aquí con fe a seguir estudiando, preparándose y formándose profesionalmente y sirviendo en esta iglesia si es tu voluntad. Gracias, Señor, por sus familiares, que tú les acompañes esta Navidad juntos y que tengan un tiempo de paz, de amor y de felicidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.